Cuando la recesión está tocando la puerta en la mayoría de los países potencias, todo el mundo se refugia en el dólar. Por eso es que está disparado. Estamos a niveles en la actualidad que no habíamos visto desde hace 20 años. El euro ya vale menos que el dólar y en algunos países de Latinoamérica el efecto de la devaluación de sus monedas ha sido mucho más fuerte. Por eso en este video te quiero compartir qué es el dólar index, por qué se ha disparado, por qué en nuestros países el efecto es mayor y puede ser incluso duradero en el tiempo, además de todo lo que pienso. Por otro lado, y como todas las semanas, te voy a compartir mis escenarios para lo que espero que pase esta semana que comienza en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Además, te voy a dar mis impresiones sobre el oro, el petróleo y las principales criptomonedas. Friend, empezamos el episodio número 193 del TradingView. Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC, y somos una mesa de dinero privada que busca formar el mejor talento de traders que se incorporen a nosotros. Me puedes seguir en mis redes sociales personales, sobre todo en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter, y en todas aparezco como @DaniPerezTrader. Si te parece valioso el contenido que te voy a compartir, espero que dejes un buen like, porque es una forma de decirme que verdaderamente este contenido te está aportando valor, y así también contribuyes a que este video le llegue a muchísimas más personas. Friend, el dólar index ha llegado a niveles tan altos que no habíamos visto desde el año 2002. Pero vamos a entender un poco primero qué es el dólar index. Bueno, es sencillo. Es una medición del valor del dólar, de lo fuerte o de lo débil en un determinado momento versus a sus pares o versus a las monedas de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. En este caso sería el euro, por ejemplo, que representa un poco más del 57% de la ponderación, el yen japonés cercano al 13% de esa ponderación, la libra esterlina alrededor de un 12%, el dólar canadiense cerca de un 9%, la corona sueca con un 4% aproximadamente y el franco suizo también cercano al 4%. Los porcentajes van a depender un poco del volumen del comercio entre estos países y los Estados Unidos. Bueno, sé que en este momento estás pensando y seguramente te fijaste que dos de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos, en este caso China y México, no aparecen dentro del índice. Bueno, eso es una verdad y por eso no refleja fielmente la realidad del comercio global de los Estados Unidos. Sin embargo, es muy probable que en el futuro el yuan chino y el peso mexicano sean incluidos. El dólar no ha dejado de avanzar, alcanzando la paridad o estar por encima del euro por primera vez en 20 años. A menos que se agote por sí mismo, no parece haber forma de tener el rally rápidamente, ni con la inflación rampante o ni con la estrategia que está aplicando la Fed. Para poner un poco de contexto, la Fed es la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos, que en este momento esa estrategia funciona como una aspiradora de dólares, donde busca recoger liquidez subiendo las tasas de interés con bastante agresividad en estos momentos y además removiendo los estímulos de la economía, lo cual, por cierto, esta estrategia genera un efecto importante en el dinamismo de la economía, buscando frenar la inflación, pero también obviamente frena bastante la economía. Así que, friend, estando entonces a la puerta de una recesión para la mayoría de los países potencias del mundo, todos están buscando refugiarse en el dólar y por eso es que está en este momento súper disparado. Y es que a pesar de todo, Estados Unidos sigue estando, por ejemplo, en un mejor estado de salud que en el lío que se encuentra actualmente Europa. Definitivamente está en un estado muy crítico con una alta inflación, escasez de productos, problemas en las cadenas de suministro, subidas de tasas, guerra en Ucrania, exceso de burocracia, problemas de liderazgo político y con una crisis energética inducida por Rusia. Por ejemplo, si el gasoducto Nord Stream 1, que va de Rusia a Alemania, cerrado por el mantenimiento rutinario, no se reinicia a finales de este mes, Europa va a necesitar soluciones de emergencia que podría disparar los precios de la energía. Te he hablado de eso en varios videos anteriores en este mismo canal. Por eso el euro está en su peor momento, donde por primera vez en 20 años el dólar está valiendo más. De hecho, el dólar está tan fuerte que ni siquiera el oro está funcionando como instrumento de refugio. Ahora, como les decía en junio y julio del año 2021 a los muchachos que asisten a mis sesiones mensuales de inversión y tendencia, un dólar desbocado, es decir, subiendo muy fuerte, suele provocar grandes tensiones financieras en los mercados, dado que el 30% de las ventas en el extranjero suelen depender de las empresas estadounidenses. Por eso, en la dinámica internacional, esto no es tan favorable cuando se fabrican productos básicos y bienes encarecidos por el dólar y además luego de lidiar con una débil demanda en el extranjero, de nuevo, a causa por el dólar. Todo esto en última instancia afecta a los beneficios de las empresas estadounidenses y por extensión debe afectar a la bolsa de valores.
Otro punto muy preocupante es que con la subida de las tasas de interés produce un problema importante, gordo, grande a nivel mundial, sobre todo en los países que están altamente endeudados en dólares, porque se le va a poner la cosa bastante cuesta arriba. Con respecto a nuestros países, me voy a enfocar en tres: en Argentina, en Chile y en Colombia, donde se ha visto mucho más afectado que la media debido a la inestabilidad política existente. Así que vamos a verlo de una manera muy resumida. En el caso de Argentina, con una ola de aumento de precios y falta de productos por el aumento de las restricciones a las importaciones por falta de divisa en las últimas semanas, además de la sorpresiva renuncia a principios de este mes de julio del ministro de Economía Martín Guzmán. Ambos hechos abonaron a la inestabilidad económica que está viviendo el país en la actualidad, con una devaluación del peso en el mercado paralelo mucho mayor a la media, con una inflación anual del 60% y que podría terminar siendo de más de 75% a finales de este año, según los analistas. Con lo cual, mis amigos argentinos viven en este momento un faltante importante de productos importados, remarcaciones de precios y una fuerte inestabilidad del peso. Además, muy pronto un paquete económico bastante importante de ajuste fiscal y subido de tipos de tasas de interés. En cuanto a Chile, además de lo que pasa a nivel mundial, tiene una alta inestabilidad política. Primero, por los temores que produce el referendo en septiembre para aprobar o rechazar una nueva constitución, es decir, unas nuevas reglas del juego, acompañadas por otra parte de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central, además con un polémico proyecto de reforma tributaria que está en pleno proceso de discusión. Todo esto se presenta en el contexto de disminución en el crecimiento económico, en periodo post-COVID, post-conflicto social, y una alza en los precios, inflación acumulada interanual según el gobierno que puede alcanzar el 8.9% para finales de este año. Así que, Frank, no está fácil la situación por allá, mucha incertidumbre que hace que la gente se quiera refugiar aún más en el dólar. Y en el caso de Colombia, el incremento del precio del dólar parece ser bastante acelerado versus el promedio del resto de monedas del mundo, incluso llegando ya a niveles de máximos históricos. Y es que el que sea la primera vez que es elegido un presidente con las condiciones que tiene Gustavo Petro. Y es que esto ha generado mucho nerviosismo en el mercado que no ha sido calmado, ni por los gobernantes actuales que están ya de salida hasta este 7 de agosto, ni por el gobierno elegido, quien, con sus mensajes, tampoco ha producido tranquilidad para los sectores productivos del país. Estamos en un periodo bastante delicado antes de la transición del poder, por lo que en las próximas semanas se seguirán viendo aumento de precios. Mi opinión será muy breve. La más alta probabilidad es que el dólar índice en el corto plazo pueda bajar. Sin embargo, en nuestros países va a depender de la buena o de la mala gestión de los gobiernos de turno. Es decir, dependerá de ellos que el efecto de la alta devaluación de sus monedas versus el dólar sea cortoplacista o simplemente sea algo que se mantenga en el tiempo a largo plazo. Frank, es muy importante enfocar la gestión del gobierno de turno en aumentar la productividad del país. Por eso, la historia es la que va a determinar si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Bueno, Frank, si te parece, pasemos a las gráficas. Quiero compartir contigo todo lo que puede pasar o cuáles son todos mis escenarios de lo que puede pasar la semana que viene en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Vamos a analizar también el oro, el petróleo y las principales criptomonedas. Bueno, qué gran cierre de semana tuvimos el día viernes, impresionante, con varios datos positivos para la economía. El primero es todo lo que tiene que ver con las ventas al detalle. Fue un dato bastante positivo y eso generó un entusiasmo bastante interesante en el inversionista, porque si definitivamente las ventas al detalle, las ventas crecieron, eso significa que el consumidor está gastando y eso es algo importante, sobre todo con un impacto positivo para la economía, pero también el sentimiento del consumidor estuvo bastante por encima de lo que se estimaba. Eso también obviamente suma. Y el Empire State Manufacturing Index, que es este índice que va a toda la zona, digamos, de Nueva York, de manufactura, bastante bueno, bastante bueno, y eso creo que, digamos, de alguna forma terminó impulsando el mercado, además de los grandes reportes de resultados de banca que se dio el viernes. Tanto Citigroup como Wells Fargo reportaron tremendos datos, a diferencia de JP Morgan, que el día jueves no le fue para nada bien. Citi sube un 13% el viernes, Wells Fargo sube un 6%, así que interesante, eso impregna todo el mercado para cerrar la semana de una manera positiva, porque si vemos el desempeño de la semana no fue tan positivo. El desempeño de la semana fue bastante mixto. Ahora,
Interesante. ¿Qué compañías van a reportar esta semana que entra? Bueno, el lunes va a reportar Bank of America, va a reportar Charles Schwab. También el martes va a reportar Johnson & Johnson, va a reportar Netflix, que es la primera tecnológica que siempre tiene un morbo importante desde el punto de vista de los inversionistas para entender cómo vienen. Creo que marca un precedente interesante. Ese martes también van a estar Halliburton de servicios petroleros, va a estar Novartis, el laboratorio. El miércoles va a reportar Tesla, una de las que más mueve el índice del S&P 500. También Laboratorio Sabot. Bueno, va a estar el Nasdaq como tal. El jueves vamos a tener AT&T, vamos a tener a Domino's Pizza, vamos a tener a Nokia, Philip Morris y digamos el viernes creo que lo más importante que vamos a tener creo que va a ser, si no me equivoco, que Twitter. Así que en ese sentido creo que es interesante, digamos, esta semana que entra. Si vemos definitivamente primero el índice del S&P 500, nos damos cuenta que el mercado sigue estando, digamos, de alguna manera en una oscilación. Muy interesante el rebote entonces que tuvimos el día viernes, pero tenemos que pasar el precio de 3.950 para poder decirles que definitivamente hay un movimiento alcista diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Sin embargo, en este momento seguimos oscilando. Si lo vimos en un mercado un poquito más detallado, nos damos cuenta de cómo el mercado cayó a principio de semana de manera importante, sobre todo después de la publicación del dato de la inflación, que fue uno de los más altos que hemos visto en los últimos 20, sobre todo en los últimos 20, 40 años, dependiendo si estás viendo el día o la inflación anualizada. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Fíjense cómo llegamos a una zona de resistencia. Va a ser el punto clave cómo vamos a abrir el día lunes. Creo que superar la resistencia implicaría que llegáramos a 3.950 y tendríamos una tendencia alcista importante y para los que hacemos day trading podríamos capitalizar. O si de repente el mercado empieza a bajar justamente de esa resistencia, logra pasar el precio aproximado de 3.833, ahí vamos a tener oportunidades de inversión a la baja de manera importante, mínimamente hasta el precio de 3.750. En el caso del Nasdaq, también sube de manera importante, aún no llega a la resistencia. Eso nos puede decir muchas cosas. Nos puede decir que las tecnológicas no fueron las que capitalizaron obviamente este movimiento positivo tan fuerte, sino fue más la banca, y eso hace que se refleje más en el S&P que aquí. Si nos vemos en una gráfica más detallada, nos damos cuenta que el mercado también vuelve a hacer un patrón doble piso, como lo hizo aquí, aproximadamente por allá por principio del mes de junio, luego lo hace aquí y ahora lo vuelve a hacer aquí. Interesante, llevamos prácticamente oscilando desde ya un mes aproximadamente, así que bueno, vamos a estar muy pendientes, digamos, de alguna manera de qué es lo que puede hacer el mercado en los próximos días. Friends, si te interesa aprender day trading, tal cual como lo hacemos nosotros en el mercado de futuros, te voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción un curso introductorio gratuito que tiene 4 horas de información de altísimo valor, donde vas a poder ver cómo es que nosotros hacemos para invertir cuando el mercado sube o cuando el mercado baja. No importa, al final lo que nos importa es que se mueva, que haya una dirección clara. Así que si quieres aprender eso, aquí abajo, insisto, te estoy dejando la descripción o aquí está el correo electrónico al cual nos puedes escribir. Lo único que tienes que hacer en ese link es simplemente dejar tus datos y de una vez vas a tener acceso a ese curso introductorio tan interesante. Y vas a poder identificar fácilmente oportunidades de inversión y diversificar tu portafolio. Así que, friend, nos vemos allá adentro. Insisto, escríbenos aquí al correo. Nos damos cuenta entonces cómo la volatilidad cae de manera importante. Este es el VIX del S&P 500 y fíjense cómo entonces va enfilado a llegar entonces a 22,40. Eso significa que las acciones pudieran entonces continuar subiendo en los próximos días, así que creo que eso es bastante importante. Y entrando en el oro, fíjense cómo el oro sigue cayendo de manera importante. Digamos que mi próximo precio objetivo es 1.675 y si logra pasar de ahí tendremos 1.613 y aquí se activarían unas entradas que tengo en ese sentido, así que bueno, interesante, ¿no? Interesante porque para mí siempre tiene que estar el oro dentro de mi portafolio y si tengo la oportunidad de añadir algo más, lo voy a hacer y eso me parece algo muy valioso. En el caso del petróleo, seguimos rebotando en la zona de soporte. Vamos a ver, tenemos 3 días del petróleo subiendo. Obviamente los temores de recesión hacen que el petróleo llegue a bajar un poco, pero no logra pasar el soporte. Ahora, si vamos a las criptomonedas, fíjense, seguimos estando en un momento donde no logra pasar el soporte. Está haciendo algo muy parecido a lo que
hizo entre mediados de mayo y mediados de junio, o casi mediados de junio. Vamos a ver si el mercado termina bajando. Si termina bajando, llegaríamos a 12.475, y si no, tiene que pasar el precio mínimamente de 23.500 para decirle, señores, ya estamos teniendo un movimiento diferente a lo que hemos tenido en el pasado, que no todavía la cifra va a ser 50-50. Yo creo que si se va hacia arriba o si se va hacia abajo, en ambos, digamos, creo que hay oportunidades interesantes. Si se va hacia abajo, yo voy a seguir tomando posiciones de alguna manera, porque quiero decir que sigo pensando que ese instrumento a mediano o largo plazo va a tener una reacción muy, muy interesante. Ethereum es la que más reacciona con todos los cambios que se han dado últimamente. Sin embargo, no pasa el soporte, así que seguimos en una situación muy parecida. Y Ethereum, sigo diciéndolo, señores, estamos a punto de explotar. La probabilidad que suba o baje es 50-50%, pero lo importante es tener un plan si baja y un plan si sube, porque si baja me siguen interesando más posiciones. Así que, Frank, interesante, se vienen semanas demasiado movidas. Y en el caso de las noticias, el lunes y el martes no tengo noticias. El miércoles vamos a tener el Existing Home Sales. Ese es un dato bien importante, no es tan rojo, pero con lo delicado que está todo el tema del sector inmobiliario, creo que va a ser chévere saberlo, ¿ok? Cómo es todo lo que tiene que ver con vivienda de segunda mano. El jueves vamos a tener el Fed Manufacturing Index, que es todo el área de manufactura de Filadelfia. Luego vamos a tener la solicitud de subsidio por desempleo y el Flash Services PMI y el Flash Manufacturing PMI, ambos muy importantes, sobre todo porque definitivamente el mercado está tratando de agarrarse a algunos datos que indiquen que no va a haber recesión. Pero recuérdense, el dato importante va a estar, digamos, la semana del 25 al 29 de mayo. Vamos a tener la confianza del consumidor definitiva. Por un lado, vamos a tener también todo lo que tiene que ver con la subida de tasas de interés, la declaración del FOMC, la rueda de prensa. Vamos a tener el Producto Interno Bruto. Ahí se va a saber el jueves 28 si vamos a tener o no vamos a tener una recesión. Vamos a tener la solicitud de subsidio por desempleo. Vamos a tener los resultados de Microsoft. Vamos a tener los resultados de Apple, de Meta, de Amazon. Así que bueno, va a ser una semana tremenda. De hecho, para aquellos que hacemos day trading, en algunos de las plataformas y los brokers han subido los márgenes para que los tengan ahí presentes, porque esperan tener mucha volatilidad. Bueno, Frank, ¿qué opinas del valor del dólar? ¿Cómo te ha afectado? Quiero leer aquí abajo en los comentarios del video. Si te gustó el contenido de este video, espero tu buen like, y además espero que lo compartas con ese grupo de amigos que les interesa hablar de todos estos temas geopolíticos y también de inversión. Y si te interesa el contenido que estoy produciendo, me puedes seguir tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok, y en todos aparezco como @DaniPerezTrader. Frank, hemos llegado al final de este episodio número 193 del TradingView. Te mando un abrazo grande, te deseo buena inversión, buen trading y nos vemos en el mercado. Bye.